abrebocas acerca de lo que es la nutrición y la enfermedad renal, algunas generalidades al respecto. Devuélvete, Moni, un poquitico a la primera. Vamos a manejar dentro de este tema lo que son las funciones del riñón, las etapas de la enfermedad renal, las manifestaciones clínicas, las causas de esa enfermedad renal, la intervención nutricional, el diagnóstico nutricional como tal. Vamos a hablar acerca de esas funciones. El doctor Teo al inicio ya nos hablaba acerca de esas funciones que tiene nuestro riñoncito y encontrábamos que el riñón tiene muchas funciones, y entre ellas tiene funciones excretoras, que es donde el riñón se encarga de excretar toda el agua o el exceso de líquidos que tenemos en nuestro organismo. El agua proveniente en gran parte o en gran medida de los alimentos o del metabolismo de esos mismos alimentos. Dentro de esa función endocrina tenemos entonces una de sus principales funciones es el control de ese sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es por medio del cual la presión arterial es controlada. Otra de la función, la producción de eritropoyetina, que era de la que nos hablaba el doctor. Los pacientes en sus fases terminales, en sus fases avanzadas de enfermedad renal, etapas 4 o 5, son pacienticos que van presentando anemia muy ligada a esta deficiencia de eritropoyetina, por ser el riñoncito uno de los órganos que produce esta hormona. El metabolismo de la vitamina vitamina D 1.25 también se encuentra afectado, por lo que también va a haber entonces disfunción con ese metabolismo del calcio y del fósforo, lo que finalmente va a llevar a esa enfermedad de ese recambio de ese calcio de fósforo y pues en etapas más avanzadas. Otra de esas funciones que tiene el riñón es la función metabólica, donde participa en la regulación de glucosa, de electrolitos como el sodio, el cloro, el potasio, entre muchos otros. En esta gráfica lo que queremos mostrar es cómo a medida que avanza la enfermedad renal, desde sus primeros estadios, avanzan o aparecen también unos signos y unos síntomas que desde la prevención o la atención primaria tenemos que tener o estar muy pendientes de estos síntomas, porque la enfermedad renal empieza a hablar desde muy temprano. Entonces, el saber identificar esos signos y síntomas desde estadios tempranos nos va a permitir entonces hacer intervención también temprana para evitar que esa enfermedad renal progrese. En ese estadio 1, por lo general, no hay sintomatología alguna. La sintomatología más evidente se empieza a ver a partir del estadio número 3, donde ya vienen apareciendo enfermedades óseas prematuras, empieza a aparecer la anemia. En el estadio 4 la inflamación, ¿sí? La fatiga, las náuseas, los vómitos por la acumulación de desechos nitrogenados a nivel de la sangre. Y el estadio 5 es cuando la tasa de filtración glomerular, como nos lo adelantó el doctor Teo Martínez, ya es una etapa donde el paciente va a requerir con toda seguridad y muy prontamente el ingreso a cualquiera de las terapias de restitución renal. En este cuadrito podemos ver esa tasa de filtración glomerular en estadio 1, ¿sí? Estadio 2, 3, 4 y 5, cómo esa disminución de la tasa de filtración glomerular va disminuyendo. Estadio 5 estamos hablando entonces de una tasa de filtración glomerular por debajo de los 15. Esas manifestaciones clínicas, como lo decíamos ahora, es importantísimo saber escuchar cuando el paciente llega a la consulta, todos esos signos y síntomas que muchas veces confundimos con una simple gripa o con un resfriado. Recordemos que la acumulación de toxinas en etapas avanzadas va a hacer que el apetito se disminuya, se va a tener, el paciente empieza a generar mucho rechazo precisamente por esos alimentos de alto valor biológico. Alimentos de alto valor biológico se consideran alimentos provenientes de las carnes, bien sean carnes de res, cerdo, pollo, lácteos, ¿sí? Alimentos que creería uno o que definitivamente sabe uno que tienen muy buen aporte de hierro
y que si el paciente tiene anemia, pues son los alimentos que debería de consumir, pero por la acumulación de toxinas, por su daño renal y su falla renal avanzada, hace precisamente que esa aversión hacia esos alimentos. No hay una explicación científica, se han sacado varias conclusiones y se cree que el cuerpo mismo en defensa de que no se le generen más desechos nitrogenados con el fin de que no se aumenten esos desechos nitrogenados en la sangre, va creando como mecanismo de defensa esa aversión por ese tipo de alimentos. Empiezan a haber cefaleas, dolores de cabeza, calambres por la acumulación del potasio. El potasio es uno de los que se ve acumulado o que se altera, pero ya en etapas también finales de la enfermedad renal crónica. Podemos ver también a medida cómo el paciente presenta dificultad respiratoria porque empieza a presentar también acumulación de líquidos o edema. Edema que puede ser muy evidente a nivel de miembros superiores, de miembros inferiores, de miembros superiores y también palpebral. Entonces es de suma importancia que en esas consultas de atención primaria en las que el paciente va a su control de hipertensión, de diabetes, pues se ausculte al paciente, se le palpe, se le toque, se le mire, se le quiten los zapatos, se le recoja el pantalón como mínimo para mirar y tocar a ese paciente. Ese prurito que se genera en estos pacientes ya avanzadas esa enfermedad renal es por precisamente como la acumulación también de fósforo. Recordemos que por deficiencia de la vitamina D que se genera a nivel del riñón, el calcio no se absorbe con facilidad, lo que va a hacer entonces que esos niveles de calcio disminuyan y los niveles de fósforo aumenten. Esos cristales se almacenan en la epidermis y los pacientes empiezan a tener escozor, un escozor generalizado. Vamos a hablar de esas causas de enfermedad renal. En esta capacitación, pues la idea es como hacer o centrarnos precisamente en esas dos principales causas que nos llevan de una u otra manera, tarde o temprano, a desarrollar una enfermedad renal crónica. Vamos a hablar entonces de esa primera causa, que sigue siendo la primera causa de enfermedad renal, y es la diabetes. Es importante en todas esas consultas a las que el paciente asiste mensualmente, de manera trimestral, a que se empiece a empoderar al paciente precisamente con el fin de poderle brindar herramientas para que, primero que todo, pues haya una buena adherencia al tratamiento farmacológico que se le prescribe al paciente. Muchas veces nos dedicamos a prescribir una fórmula, a transcribir una fórmula, y con seguridad el paciente en muchas ocasiones también nos va a decir, no me envíe más medicamentos, doctor, que yo de eso tengo mucho. Entonces, uno tiene que hacerse la pregunta, si el paciente nos está diciendo, no me repita el medicamento, que yo tengo mucho de ese medicamento, pues curiosamente tengo que preguntarle, ¿por qué tienes tanto medicamento si tu fórmula está de manera mensual? Ya era para que hubieras terminado ese medicamento. Entonces, es dedicarle un poquitico más a ese paciente desde esa consulta. Desde la parte nutricional, no necesariamente necesitamos una nutricionista y sabemos también que las consultas con nutrición son algo difíciles y la oportunidad es demasiado difícil. Con unas muy buenas revisiones bibliográficas nosotros podemos manejar volantes plegables donde hablemos de alimentación, de nutrición, donde todo nos lleve a que el paciente sea mucho más adherente con su dieta y vaya haciendo unos cambios pertinentes que a largo plazo le vayan a beneficiar para evitar la progresión de esa enfermedad renal. Esas pruebas de lo que hablaba el doctor Teo al principio, esas pruebas que comprueban esa función renal son de suma importancia y a muy bajo costo. Entonces es empezar también a identificar en nuestro grupo de pacientes cualquier alteración que lo esté acelerando, cualquier tipo de enfermedad renal. La actividad física, como bien nos decía también, el sobrepeso y la obesidad son unos factores de riesgo que están predisponiendo a las personas, nos están predisponiendo a presentar problemas o acelerar el desencadenamiento de enfermedades
crónicas como hipertensión, como diabetes, ¿sí? Y a largo plazo, enfermedad renal crónica. Entonces, el realizar actividad física para los pacientes tanto diabéticos como hipertensos va a ser de suma importancia para que se minimice todo riesgo. Poder alcanzar así un peso saludable, y también se ha visto que el consumo de cigarrillo en la presión arterial juega también un papel bien importante, entonces no fumar. Cuando hablamos de la segunda causa que desencadena enfermedad renal crónica, estamos hablando entonces de la hipertensión. Es igual el tratamiento no el tratamiento farmacológico ni el tratamiento dietético, es muy parecido en ambas patologías, pero decíamos también al principio, en algún momento las dietas o las recomendaciones nutricionales se tienen que individualizar. Yo no puedo tener una dieta o unas recomendaciones generales como nutricionista para entregarle a un paciente, ¿sí? Porque sé que si el paciente es diabético, puede que sea diabético solamente, no hipertenso. Puede ser que el paciente sea hipertenso diabético, pero además también tiene factores de riesgo de hiperlipidemia. Puede ser que también tenga ácido úrico elevado. Entonces, uno tiene que estandarizar esas dietas y personalizar esa dieta para ese paciente que tengo al frente del consultorio. No vale sacar un plan de alimentación general para todos, ¿sí? Pero las recomendaciones generales son válidas para todos estos equipos cuando trabajamos en una atención primaria. En esa intervención nutricional hablamos de calorías. Vamos a hablar de esa intervención nutricional en enfermedad renal. Bien sabemos que los pacientes prediálisis tienen una dieta muy diferente a la que tienen ya cuando ingresan a terapia de restitución renal. Esa dieta prediálisis debe ser una dieta baja en proteínas. Cuando ya ingresan a terapia de diálisis debe ser alta en proteínas, perdón. Baja en proteína prediálisis, ¿por qué? Y es uno de los macronutrientes que tiene mayor modificación en la dieta. Porque si yo doy un alto contenido de proteína a un paciente diabético hipertenso en estadio 4, ¿sí? Si su riñoncito ya empieza a fallar, ya empieza a molestar, no es capaz de metabolizar toda esa proteína que yo le estoy dando y empiezo a agregar más proteína en su dieta, estoy acelerando la progresión de esa enfermedad renal hasta un estadio 5, ya con requerimiento de terapias. Caso contrario es cuando hablamos del manejo dietético nutricional en el paciente que ya está en diálisis o en terapia de diálisis, bien sea hemodiálisis o diálisis peritoneal. La enfermedad renal es una enfermedad catabólica, una enfermedad que desgasta al paciente, ¿sí? Una enfermedad que si el paciente no está comiendo bien, si bien por todos los signos y síntomas que decíamos que presentaba al principio, ese paciente va a tener ese paciente va a tener entonces dificultades, ¿no? Su enfermedad es catabólica y obviamente va a hacer que el paciente se desgaste con mucha mayor facilidad. Si no está comiendo bien por la acumulación de toxinas, eso va a hacer entonces que se desgaste su cuerpecito mismo. Son pacientes que requieren o tienen un requerimiento muy alto en cuanto a calorías y en cuanto a proteínas. Si bien porque las terapias de diálisis, bien sea la modalidad que se escoja, hemodiálisis o diálisis peritoneal, en su proceso normal de desintoxicación, de sacar esas proteínas del cuerpo, ¿sí? Desafortunadamente también van a salir cosas muy buenas, entre ellas la proteína. Si el paciente no las repone por medio de vía oral, por medio de la dieta, el paciente desafortunadamente va a empezar en un proceso de desnutrición. Por eso de ahí la importancia de que cuando el paciente se identifique de que el paciente se identifique a tiempo que tiene enfermedad renal crónica estadio 5, ¿sí? Para que se le vaya haciendo el ingreso lo antes posible con el fin precisamente de evitar que nos lleguen pacientes muy desnutridos a la terapia. Son pacientes que se recuperan, ¿sí? Con una buena intervención nutricional, con un muy buen manejo de todo el equipo interdisciplinario, porque si bien lo decíamos desde atrás, la parte psicológica también se afecta. Entonces son pacienticos que salen adelante a la vuelta de 1 o 2 meses, uno los ve totalmente cambiados.
pero vale la pena que la población la identifiquemos para que evitemos que los pacientes lleguen con algún grado de desnutrición a la consulta y al inicio de las terapias de diálisis. En la diapositiva anterior hablábamos de las calorías, decíamos que una dieta debe de ser una dieta hipercalórica. También hay que tener en cuenta el peso con el que nos llega el paciente, es supremamente importante porque muchas veces viene enmascarado ese peso con procesos de edema, de ascitis, de anasarca, y si yo voy a calcular una dieta a un paciente teniéndole en cuenta todo ese peso con el que llega lleno de líquidos, pues voy a sobreestimar ese requerimiento calórico del paciente y con seguridad voy a empeorar las cosas. Entonces hay que saber manejar muy bien el peso, ajustarlo si hay edema grado 1, grado 2, grado 3 o en anasarca, ¿sí? Para precisamente hacer un buen cálculo nutricional. Se recomienda de 30 a 35 kilocalorías por kilogramo de peso real o normohidratado del paciente, para el paciente en cualquier tipo de terapia. Pacientes que si van a estar hospitalizados, inflamados, con cualquier otra complicación, pues obviamente el requerimiento puede aumentar, requerimientos que se pueden aumentar hasta 40 y 45 kilocalorías por día. Es importante ese respaldo calórico que yo le pueda dar al paciente, porque de nada serviría que le diera buen aporte de proteínas si no hay un buen respaldo calórico. Entonces el aumento de calorías también va a depender del estado actual de ese paciente, si está catabólico o inflamado. En cuanto a la proteína, hablamos entonces en ambas terapias de 1 a 1.4 y un poco más en diálisis peritoneal. Hay un poco más de pérdida de proteína en la diálisis peritoneal por los recambios que se está haciendo el paciente diario. Recordemos que en diálisis peritoneal los pacientes se dializan todos los días 4 veces al día, se hacen 4 cambios diariamente. El paciente en hemodiálisis solamente asiste 3 veces por semana al centro de diálisis para que se le realice la terapia. Entonces, obviamente, las pérdidas de diálisis peritoneal van a ser mayores, por lo que la cantidad a cubrir también debe serlo. En cuanto a las ventajas y desventajas que hay en esta dieta, pues obviamente los de diálisis peritoneal que tienen la ventaja de bañar, de limpiar su sangrecita diariamente, su dieta también va a ser más libre. Van a poder comer más proteína, van a comer otro de los elementos que tiene una dieta del paciente renal es la restricción estricta de potasio. Son pacienticos que van a tener más libertad para comer este tipo de alimentos, pues precisamente porque todos los días se están dializando, mientras que los pacientes en hemodiálisis dejan de dializarse un día y obviamente tienen o corren mayor riesgo de intoxicación. Casos, ejemplos muy seguidos, ¿cierto? Más se ven pacientes en hemodiálisis que se van un viernes porque se dializan un viernes, no vuelven sino hasta el día lunes, y en ese fin de semana, de pronto de fiestas y de cosas, comen un sinfín de cositas que no debieron haber comido, un sancochito bien poderoso con su papa, con su plátano, con su yuca, con sus tajadas aparte, ¿sí? un boom de potasio, y llegan demasiado malitos los días lunes a terapia. Entonces, indiscutiblemente la diálisis peritoneal pues es una de las mejores terapias para iniciar terapia de reemplazo renal. Cuando hablamos de los requerimientos de fósforo en el paciente renal, al saber pues que tienen alteraciones en sus niveles de fósforo, su restricción también debe ser mayor. Se manejan requerimientos entre 800 y 1000 miligramos por día. En cuanto a potasio, de 2000 a 2500, de sodio de 1.8 a 2.5 miligramos por día y de calcio 800 miligramos vía oral. Es importante que recordemos que esos requerimientos pueden variar, ¿sí? Habrán pacientes que necesiten un poquito más que tengan, por decir algo, hipocalemia, también es común, no tan común como la hipercalemia en enfermedad renal, pero habrán que hacer ajustes a esas dietas. Por eso la importancia de estar vigilando y controlando periódicamente al paciente. El paciente de hemodiálisis tiene la ventaja de que tiene 3 veces a la semana, 13, 14 sesiones por mes,
para acudir en caso tal, ¿cierto?, a la consulta nutricional, el paciente de diálisis peritoneal solo una vez al mes que va a su control. Por eso hay que empoderar mucho en esa consulta al paciente y a su familia en cuanto a todos estos requerimientos y restricciones para que hagan o tengan un buen manejo en sus casas. Cuando hablamos de líquidos, este es otro de las piedras en el zapato que nos encontramos cuando hablamos de enfermedad renal, porque es difícil, no es fácil el control de líquidos en los pacientes. Es muy importante que el paciente sepa, ¿sí?, tenga en cuenta, interiorice la problemática tan grande que es la sobrehidratación en esta población. La sobrehidratación, como lo podíamos saber ahora con el doctor, los acúmulos de calcio que se ven por fuera, pues eso no mata, ¿sí? Lo mismo pasa con el edema y la sobrecarga de líquidos. El edema lo vamos a ver, lo vamos a presenciar, lo vamos a poder palpar en miembros inferiores, de pronto en el abdomen, en los párpados, y eso finalmente son cositas como físicas que de pronto no me hagan ver como muy bien, pero hay que ser muy explícitos con el paciente, explicarles muy bien las consecuencias que tiene el riesgo de estar siempre sobrehidratado. Entonces son restricciones bastante grandes. Esas restricciones van a depender de la diuresis del paciente. Se recomienda de 500 a 800 mililitros al día, más la función renal residual. Por ejemplo, si yo orino 500 mililitros en el día, ¿sí?, hablo de 24 horas, no hablo de solo el día, sino de 24 horas, podré tomarme tranquilamente esos 500 mililitros porque sé que los estoy excretando, eliminando. A esos 500 mililitros yo le puedo adicionar otros 300 u otros 500. Aquí hablamos de 500 y 800 en el papel, pero en la vida real es mejor ser un poco mucho más restrictivos, porque si tú le dices al paciente tienes derecho a tomarte 1000, con seguridad se va a tomar 1500. Entonces, si somos un poquito más restrictivos con ellos en la vida real, lo vemos diariamente, pues eso de pronto va a hacer que el paciente se enfoque más en hacer esa restricción de líquidos. Entonces, ¿de qué va a depender ese requerimiento de líquidos en los pacientes? De la función renal residual. Líquidos no es solamente el agua, hacemos también mucho énfasis en eso. Líquidos no es solamente el agua con la que me tomo los medicamentos, líquido es el café, la aromática, el chocolate, la cocoa, líquidos son los jugos, líquidos son las sopas. Hay que hacer mucho énfasis en esto porque cuando hablamos de líquidos ellos creen que solo es el agua, ¿sí? Entonces se toman todo el jugo que quieran o se toman toda la sopita todos los días. Entonces hay bastante educación y es una educación de todos los días. Líquido es lo que a temperatura ambiente no es tan obvio que es líquido. Hablamos de los productos como la gelatina, las paletas, los helados, el hielo, ¿sí? Yo no tomo líquido, pero yo como hielo. Pero pregunta uno, ¿cuántos cubitos de hielo te comes? Me como por ahí unos 4, unos 5 cubitos de hielo. Los cubitos de hielo más o menos tienen en promedio 1 onza, 30 mililitros. Si yo sumo esos cubitos de hielo a lo largo del día y sé que tengo un paciente que es anúrico, que no orina absolutamente nada, pues ahí ya va contando, 5 por 3, 15, 150 mililitros en esos 5 cubitos de hielo que me estoy tomando, más todo el líquido de la dieta común. En nuestros centros de diálisis a nivel nacional, afortunadamente contamos con una muy buena herramienta. Me enorgullece saber que tenemos una muy buena herramienta porque las otras unidades no cuentan con este valioso herramienta para poder hacer un buen diagnóstico nutricional, y es el monitor de composición corporal. Es un monitor que trabaja por medio de la impedancia. La impedancia estudia como la respuesta de un cilindro de un cilindro al paso de una corriente eléctrica. Por medio de ese monitor o por medio de esa impedanciometría, nosotros podemos observar la composición corporal del paciente real,
Podemos mirar niveles de grasa, niveles de masa muscular, compartimientos de líquido intra, extracelular, el agua que está por fuera, cuánto líquido es el que tiene el paciente de más, para poder así programar una terapia segura. Entonces es una herramienta valiosísima con la que contamos. Vamos a hablar un poquitico como en qué consiste esta medición. Hay dos vectores con los que trabaja la impedanciometría, la resistencia y la reactancia. Esa resistencia está dada por el contenido de agua, que es pues un excelente conductor, que es el agua que refleja el estado de hidratación del paciente, es el agua corporal que tenemos todos a nivel del cuerpo. Y la reactancia, que me habla ya más acerca de la membrana celular. Me habla o me va a reflejar el estado nutricional del paciente como tal. Cuando yo uno esos dos vectores, aparece, pásalo, Moni, un ángulo, ¿sí? Un ángulo que se llama ángulo de fase. Es un ángulo de fase que me habla de la sobrevida del paciente. Entonces es de suma importancia saber que ese ángulo de fase me está diciendo un poco más adelante, ¿sí? La sobrevida o las complicaciones que ese paciente puede tener. Vamos a siempre estar buscando ángulos de fase altos, ángulos de fase elevados, que me van a determinar un mejor estado nutricional para ese paciente. Es importante asimismo, y contamos con un muy buen equipo, un equipo multifrecuencia. Hay grandes diferencias, hay varios monitores, existen varios monitores de composición corporal, no todos con frecuencias altas. Entonces, cuando yo manejo un monitor de composición corporal, muchas veces en las consultas observamos monitores que son pequeños, perdón, que es donde se toman algunas barritas del monitor, son monitores de muy bajas frecuencias. ¿Qué pasa con esos monitores de bajas frecuencias? Esos monitores solamente atraviesan el líquido extracelular, no me van más allá, no van al líquido intracelular, no atraviesan la membrana y obviamente pues no voy a conocer el estado nutricional como tal del paciente. De ahí la importancia entonces de tener unos muy buenos equipos como con los que contamos para hacer una buena medición, ¿sí? Esa bioimpedanciometría entonces es una de las ventajas grandes porque para el personal de salud implica determinar la cantidad de líquido de más que tiene el paciente, precisamente para poder sacar en cada terapia de diálisis una cantidad prudente con el fin de llevarlo a la normohidratación. Ese es nuestro objetivo en todas las terapias de diálisis, conocer la sobrehidratación del paciente para llevarlo a un peso normohidratado y evitar consigo complicaciones adversas o complicaciones que se suelen presentar cuando los pacientes llegan muy sobrecargados. Por otro lado, también cuando el paciente está deshidratado, el monitor perfectamente me muestra qué cantidad de deshidratación tiene para yo no ir a cometer el error de conectar a un paciente a una máquina, a sacarle, voy a dar un ejemplo, 1 litro, sabiendo que tiene 1 litro, pero por debajo, ¿sí? O sea, está deshidratado. Entonces, es de suma importancia conocer este dato, precisamente para que el paciente no se me vaya a hipotensar, no se vaya a encalambrar, ¿sí? No vaya a haber una pérdida de una fístula por una hipotensión severa. Entonces, por donde le miremos, es una herramienta bastante útil e importante para nosotros y para todos nuestros pacientes. Pasar la mano. Listo. ¿Preguntas hasta aquí? Ese es el primer tema en cuanto a nutrición y enfermedad renal. Dime, princesa. ¿Cuál sería la alimentación más recomendable teniendo en cuenta la situación que tienen las comunidades indígenas, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay unas temperaturas donde, digamos, producimos determinada alimentación. Por ejemplo, hablando de la zona caliente, se produce la yuca, el plátano, y obviamente uno compra la papa. ¿Qué podemos reemplazar nosotros? Porque pues lo que yo le escucho es que ese también es un factor, si no tenemos una buena alimentación, ¿no? Pues teniendo en cuenta también la parte económica de nuestros comuneros. Claro, es bien importante esa pregunta porque esas dietas, como lo decía al principio, deben de ser dietas personalizadas.
Hay macronutrientes, cuando hablamos de macronutrientes estamos hablando de carbohidratos, de grasas y de proteínas, ¿sí? Que deben estar en cierto porcentaje en la dieta de los pacientes. No hay una cifra exacta, pero es bueno conocer la población precisamente para yo saber cómo le puedo reemplazar, por ejemplo, la proteína de alto valor biológico, que es donde de pronto hay más restricción desde el punto de vista del acceso por situación económica. Entonces, en estos casos nosotros recomendamos reemplazar la proteína de alto valor biológico como la carne de res, cerdo, pollo, pescado, por proteína vegetal, ¿sí? ¿Cuál es la proteína vegetal? La proveniente de los frijoles, lentejas, arvejas, garbanzos, pero desafortunadamente nos encontramos con una limitante, y esa limitante es que la proteína vegetal, ¿sí?, aporta otros minerales, otros elementos que el paciente por lo general tiende a tener elevados, como el potasio. Entonces, tenemos que empezar a jugarnos con una alimentación en base a lo que el paciente pueda acceder para no ir a incurrir en dietas que son ilógicas de mandar. La proteína por excelencia es el huevo, ¿sí? Es el huevo, es la proteína por excelencia y se consigue a más bajo costo. También contamos a veces en las casas con personas que crían sus mismos animalitos, ¿sí? Y es como recomendarles ese tipo de alimentación de alto valor biológico y a menor costo. También nos hemos encontrado en la consulta del diario vivir con pacientes que venden, por ejemplo, los huevitos que sacan de la granja para acceder a proteína, considerada proteína proveniente de los embutidos, salchichas, salchichón, mortadela, ¿cierto? Entonces, eso también intenta corregirse porque obviamente no es una buena elección. Entonces, es tener muy en claro la parte demográfica donde vive el paciente, precisamente para hacer ese plan bien individualizado. Sí. ¿Listo? Sí. Hacemos la de… bueno, este es el anterior, ¿no? Ese es el anterior. ¿Lo cerramos? Sí. Ponelo ahí, Mónica, lo pones completico. Vamos a seguir con el segundo tema. Vamos a hablar primero de esa segunda causa que nos lleva a presentar problemas de enfermedad renal crónica, y es la hipertensión. Esa hipertensión, seguimos. ¿Se salió? Hipertensión. Desde rato está así. Siempre está así. ¿Sí? Bueno, entonces siguiendo con el tema de la hipertensión, la Organización Mundial de la Salud acepta el término de hipertensión como una de las elevaciones, bien sea de la cifra tensional sistólica o la diastólica elevada o las dos, ¿sí? Sí. Bueno, ahí. Hablamos de una hipertensión primaria. Esa hipertensión primaria la encontramos en aproximadamente el 95% de todas las personas que padecen esta patología. El término primaria significa simplemente que no se conoce una causa orgánica evidente para esa hipertensión arterial.